Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de convulsiones, ¿sí? Vamos a hablar de la definición, vamos a definir y diferenciar convulsión versus epilepsia, vamos a hablar de la fisiopatología, del tratamiento de anticonvulsivantes y vamos a hacer una revisión bibliográfica de lo más reciente a ver qué se cuenta. En cuanto a la definición, una convulsión es una alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica del cerebro, y se puede manifestar de diferentes maneras, ¿sí? Pueden ser movimientos, pueden ser sentimientos o pueden ser alteraciones del estado de conciencia. Tener dos o más convulsiones no provocadas, después vamos a ver qué significa no provocadas, con al menos 24 horas de diferencia y con causa desconocida, se considera epilepsia. Pero bueno, nosotros podemos tener pacientes no epilépticos que convulsionen, ¿sí? Y hay que saber que una convulsión que dura más de 5 minutos es una emergencia médica, ¿sí? La mayoría de las convulsiones se autolimitan en 30 segundos a 2 minutos, entonces esos primeros 5 minutos uno lo expecta, ¿sí? Y hay muchos tipos de convulsiones, después vamos a ver un poco de la definición, pero bueno, los síntomas y la gravedad de las convulsiones varían según la región del cerebro en la que comienzan. Es importante prestar atención en qué momento empieza la convulsión, si es focal o si es generalizada, ¿sí? Y hasta dónde se disemina, esto determina el riesgo después de mortalidad del paciente, ¿sí? La ILAE es la organización que hace definiciones y guías de práctica clínica y clasificaciones en cuanto a epilepsia, y la última, del 2017, las clasifica de esta manera, que esto es más de especialista neurólogo. Nosotros lo que queremos más saber es cómo tratar una convulsión en quirófano, ¿sí? Pero bueno, esto después se puede leer. Pero bueno, de acá se puede ver que hay un montón de tipos de convulsiones, ¿sí? Que pueden originarse en diferentes partes del cerebro, y es importante conocer a nuestro paciente, ¿sí? Si ya tiene epilepsia conocida o si tiene riesgos de padecer una convulsión en el quirófano, ¿sí? Pero bueno, antes de eso vamos a hablar de la fisiopatología de la epilepsia, ¿sí? Está caracterizada por una hiperexcitabilidad, ¿sí? Son neuronas que se autodespolarizan, y los mecanismos por los cuales esto pasa son 4, ¿sí? A nivel de los canales de sodio axonales, a niveles de los canales de calcio, desequilibrio de neurotransmisores que predominan los que son excitatorios versus los inhibitorios, y alteraciones en los receptores postsinápticos, ¿sí? Acá se ve la membrana, ¿sí? Que está mantenido su potencial por los canales de sodio y los canales de potasio. Los canales de sodio, cuando se abren, ingresa corriente de sodio y aumenta las cargas positivas del lado interior de la membrana, y eso genera una despolarización. En pacientes epilépticos, estos canales de sodio permanecen abiertos durante más tiempo y genera más impulsos por segundo. Una persona normal tiene 80 impulsos por segundo, y en brotes epilépticos se pueden tener hasta 500 impulsos por segundo, es un montón de despolarizaciones juntas. Después, en cuanto a los canales de calcio, cuando sufren lesiones estructurales, por ejemplo, después de un traumatismo encefalocraniano, estos canales de calcio que están lastimados, digamos, permanecen abiertos más tiempo de lo que correspondería, y ese aumento del influjo de calcio intracelular va a inducir una exocitosis de neurotransmisores, ¿sí? Neurotransmisores que además están en desequilibrio, capaz, ¿sí? También en este paciente puede haber coexistencia de varios mecanismos, ¿no? Y en cuanto a los neurotransmisores, tenemos la glicina, el glutamato y el GABA, siendo glicina y glutamato los neurotransmisores excitatorios y el GABA un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, estos pacientes suelen tener una desregulación con preferencia de los excitatorios. En cuanto a los receptores postsinápticos, hablamos de los receptores AMPA y NMDA, ¿sí? Estos receptores van a estar con mayor afinidad al glutamato, ¿sí? Y con menor afinidad al GABA, ¿sí? Acá se puede ver los diferentes mecanismos, ¿sí? De los que hablamos anteriormente, los canales de sodio, por ejemplo. Está bueno saber la fisiopatología para entender después cuáles son los fármacos antiepilépticos que van a actuar en cada sitio de la generación de hiperexcitabilidad para poder tratar las convulsiones, ¿sí? Bueno, después acá es un poco más en detalle de cómo funcionan los receptores AMPA y NMDA, ¿sí? Son receptores postsinápticos que, a través del influjo de sodio aumentado, ¿sí? Se estimula la liberación del glutamato a la brecha sináptica, que cuando llega al receptor AMPA hace que
ingrese mucho sodio a lo que es la neurona postsináptica. Y el NMDA hace que ingrese sodio y calcio, ¿sí? El magnesio es importante, ¿por qué? Porque acá bloquea al NMDA, y después también es importante saber que a través de este mecanismo es que la ketamina funciona en tercera línea para el tratamiento de convulsiones o de estatus epiléptico refractario, ¿sí? Después, en cuanto a la ILAE, define lo que es crisis epiléptica como la aparición transitoria de signos y síntomas debido a actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. Pero no es lo mismo que ser epiléptico. Ser epiléptico era 2 o más crisis no provocadas separadas por un lapso mayor de 24 horas. O también está definido como una sola crisis y después un electroencefalograma con actividad de epilepsia con riesgo de recidiva mayor al 65%, estos pacientes van a tener que estar medicados. En cuanto a la incidencia, es baja, es de 0,51% de la población, pero sin embargo la incidencia de convulsiones de por sí, o crisis epilépticas en algún momento de la vida de un paciente, es de 1 de cada 10, así que es muy posible que en algún momento algún paciente nos convulsione. Pero bueno, si ya sabemos que el paciente es epiléptico, es importante también tener en cuenta que el ayuno que los pacientes hacen para cirugías programadas puede hacer que los niveles de drogas antiepilépticas disminuyan y estos pacientes tengan un umbral disminuido para padecer convulsiones. Después, en cuanto a las crisis, podemos dividirlas en 2 grandes grupos. Las que son provocadas o secundarias, vamos a ver pacientes que son, por ejemplo, están intoxicados, ¿sí? O pacientes que sufrieron un traumatismo encefalocraniano, o pacientes que pueden estar transitando una hipoglucemia, o alteraciones del medio interno, hipohipernatremia, o están cursando una meningitis, ¿sí? Y después están las crisis no provocadas, que bueno, son más de lo que es la epilepsia en sí, idiopáticas o criptogénicas o sintomáticas. Están las sintomáticas agudas, por ejemplo, un TEC y a los 7 días tiene una convulsión, o puede ser una ACV, o una hemorragia subaracnoidea, un paciente que nos viene, un neuro que vuelve a entrar así, que está en terapia y está bastante enchotándose, y nos entra este paciente, y tenemos que tener en cuenta que este paciente nos puede convulsionar. También puede pasar después de un ACV isquémico, ¿sí? por lesión de la masa encefálica, se genera gliosis y hay una lesión estructural que después puede generar convulsiones. Y después vamos a las no provocadas, que son diagnóstico de epilepsia. En cuanto al inicio de las convulsiones, es importante fijarse si empieza primero con un movimiento focal y luego se generalizó, porque a veces las focales y las generalizadas se tratan de forma diferente, ¿sí? Y las convulsiones generalizadas empiezan bilaterales, tónicas clónicas, y comprometen ambos miembros, superiores e inferiores. Los factores de riesgo a que un paciente nos convulsione en quirófano es un paciente con epilepsia conocida, hay que saber la dosis de fármaco que está tomando, está con monoterapia o está con un triple esquema, hay que saber la concentración sérica de ciertas drogas que son bastante tóxicas, hay que conocer también los hábitos ejecutivos del paciente, historia de traumatismo encefalocraniano, antecedentes patológicos, por ejemplo ACV o hemorragia subaracnoidea, y la fecha de su última convulsión. Hay que saber si es un paciente que suele convulsionar o no. ¿Y qué hacer si el paciente convulsiona? Estamos ahí y no sabemos qué hacer, empieza a moverse, el cirujano se vuelve loco, se está moviendo, está despertando, no sé qué, no sé, tenemos un paciente, por ejemplo, con una raquis, le están haciendo una cirugía de hernia inguinal, y el paciente arranca a convulsionar. ¿Qué hacemos? No tenemos la vía aérea protegida, entonces lo primero que hacemos es asegurar que la vía aérea esté permeable, no hace falta intubarlo ya, pero aunque sea, resguardarlo de que no se haga daño, si se empieza a mover, lo ponemos de costado para que no se broncoaspire. Si no tenemos vía, la buscamos, y si la tenemos, ya empezamos a tomar los signos vitales y buscar posibles causas. Hacemos un hemoglucotest y sacamos un laboratorio, ¿sí? Y esperamos, porque por lo general a los 30 segundos y a los 2 minutos, por lo general se autolimitan las convulsiones. Pero bueno, mientras tanto vamos buscando posibles provocadores, ¿sí? Buscamos en la historia clínica, historia de TEC, si tuvo ACV, si tuvo meningitis, si es un pediátrico, si tuvo hipoxia perinatal, ¿sí? Vamos buscando causas. Después, cuando pasan 5 minutos, ya estamos ante una emergencia médica, ¿sí? Porque en el 94% de los pacientes que a los 5 minutos siguen convulsionando,
no van a dejar de convulsionar. Entonces vamos a tener que empezar con el tratamiento farmacológico y lo hacemos con benzodiazepinas, ¿sí? Porque los receptores GABA todavía están. Entonces vamos a usar lorazepam a 0,1 miligramo kilo, o como segunda opción diazepam, y lo que siempre tenemos a mano es el midazolam, y lo podemos usar a 0,2 miligramos kilo, ¿sí? Si tenemos vía, y si no también se puede usar intramuscular o intranasal o oral, si queremos. Y cuando pasan más de 5 minutos también hablamos de un estatus epiléptico temprano, ¿sí? O puede pasar también que pasan 2 convulsiones, pero el paciente nunca recupera la conciencia, o sea, se queda en periodo postictal sin recuperación de la conciencia y puede volver a convulsionar. Eso también se considera un estatus epiléptico, ¿sí? Y hay que tratarlo como tal. Y a los 10 minutos, si el paciente no deja de convulsionar, damos otra vez benzodiazepinas y esperamos. Y si a los 20 minutos no hay respuesta, se pasa a la segunda línea, que sería fenitoína, y acá son un montón de ampollas, son 20 miligramos kilo, y el cálculo de ampolla fácil es el peso del paciente por 2 dividido 10. Y mientras tanto, si la fenitoína no funciona, le podemos dar ácido valproico o levetiracetam, ¿sí? En estas dosis. A los 30 minutos el paciente sigue convulsionando, estamos en re peligro, pero bueno, vamos a empezar a rotar entre estos antiepilépticos, vamos a usar valproico, levetiracetam, fenobarbital, le tiramos con todo. Y si después de estos fármacos no cede, es un estatus refractario, ¿sí? Que es a la hora o a las 2 horas, uno sigue pasando estas medicaciones y no pasa nada, ya hay que considerar que este paciente va a requerir intubación orotraqueal, va a tener que estar en terapia intensiva, ¿sí? Y vamos a tener que usar dosis anestésicas de estos medicamentos, o sea, de estos fármacos que ya son inductores, ¿sí? Vamos a usar midazolam como primera línea, a 0,2 miligramos kilo, y después se puede dejar una infusión, ¿sí? De 0,1 a 3. Y esto lo dejamos por 1 hora y vemos si el paciente deja de convulsionar. Si no deja de hacerlo, empezamos con propofol, hacemos de 2 miligramos kilo hasta 10. No nos pasamos de esto más de 48 horas porque se puede dar el síndrome de disfunción de propofol, ¿sí? Que da acidosis metabólica y, bueno, nada, destruye al paciente. Y luego, si esto no funciona, pasamos a tiopental, ¿sí? Y bueno, como última línea también se habla de la ketamina, porque habíamos dicho que bloquea a los receptores NMDA. En pacientes especiales, por ejemplo en embarazadas, podemos descartar eclampsia primero, y uno puede pensar, che, estos anticonvulsivantes son muy dañinos para el feto, pero bueno, el padecimiento de un estatus epiléptico es más riesgoso para el feto que la exposición a los fármacos, así que el estatus epiléptico en la embarazada se trata igual con los medicamentos que tengas a mano, ¿sí? Y es importante tener en cuenta el tiempo, ¿sí? El tiempo es cerebro, o sea, la permanencia de una convulsión en un paciente es muy mortal, ¿sí? Empieza a haber daños irreversibles. Entonces es importante que a los 5 minutos uno ya esté actuando, ¿sí? Tenga en cuenta este orden de los fármacos a usar, ¿sí? Y bueno, un poco de la fisiología de los antiepilépticos que vamos a usar en estos escenarios, ¿sí? Es importante saber que el fenobarbital es un potenciador de los receptores GABA, ¿sí? Altera la vitamina K y el ácido fólico, o sea, si tenemos un paciente que toma fenobarbital, por lo general no es tan común, pero puede pasar, es un paciente que posiblemente tenga alteraciones de la coagulación y hay que tenerlo en cuenta para las cirugías, ¿sí? Acá se ve cómo actúa los barbitúricos a nivel de los canales de los receptores GABA, que aumentan el tiempo de apertura del canal, entonces entra muchísimo cloro y la membrana se hiperpolariza y se inhibe. Y después la fenitoína inhibe los canales de sodio, ¿sí? Y también altera lo que es el metabolismo de la vitamina K y el ácido fólico. Después, el ácido valproico también es un inhibidor de los canales de sodio, ¿sí? Y te inhibe también los canales de calcio tipo T y potencia el GABA. Es de primera línea el ácido valproico porque sirve para todo tipo de crisis, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente empieza con una crisis focal, por ejemplo, mueve un brazo solo, ¿no? Sería como bien focalizado el foco epileptogénico, ahí te sirve más el levetiracetam, porque se une a una proteína, ¿sí? Que es la SB2A, que después en el cuadrito que estaba antes se ve. Esta proteína está en la vesícula presináptica, ¿sí? Entonces se inhibe la liberación de glutamato.
Entonces, si inhibís, o sea, si hay menos glutamato que es excitatorio, disminuís las crisis focales, ¿sí? Pero también sirve para las tonicoclónicas generalizadas, es bastante noble el levetiracetam. Acá, mira, ahí está, levetiracetam en esta vesiculita, se une a esta proteína y no se libera el glutamato, entonces no llega al receptor AMPA y no se excita la neurona postsináptica. Así más o menos se ve un electroencefalograma normal y cuando arranca la epilepsia, arrancan todas estas ondas de alta frecuencia, ¿sí? Después, hay todo un capítulo de convulsiones asociadas a anestesia, hay muchos reportes de casos y se ha visto mucho. No es una incidencia muy alta, pero se ha visto, digamos, en pacientes que no tienen epilepsia, ¿sí? Se ha visto que el propofol en dosis bajas puede generar convulsiones, ¿sí? Pero obviamente los pacientes que sean epilépticos conocidos van a tener más riesgo de padecer estos fenómenos que se describen acá, ¿sí? Entonces, está descrito que las dosis bajas de propofol promueven la liberación de glutamato y que las altas inhiben las corrientes de sodio y calcio y activan los canales de cloro del GABA, que por eso es un inductor anestésico. En cuanto al etomidato, está descrito que inhibe la recaptación del glutamato, por ende aumenta el glutamato en la brecha sináptica, y entonces el etomidato está muy descrito que induce crisis tónico-clónicas o crisis de ausencia. Entonces vamos a evitar el etomidato en pacientes con factores de riesgo. El ácido tranexámico también hay que tener muy en cuenta que está contraindicado en epilepsia. Los anestésicos locales, ¿sí? Como sabemos que la intoxicación por anestésicos locales genera convulsiones, hay que tener cuidado y precaución en estos pacientes de usar anestésicos locales, pero no es que no los podemos usar, sino que hay que hacer como más suave, ¿sí? Se vio que el uso de lidocaína a concentraciones altas, aunque sea una dosis inferior a la tóxica, puede generar síntomas, por ejemplo tinnitus, ¿sí? En pacientes susceptibles. Entonces se recomienda disminuir la concentración, usar la lidocaína al 1%. Después también está escrito que el sebo, ¿sí? Puede generar convulsiones, ¿sí? Tónico-clónicas generalizadas y puede dar estatus epiléptico refractario. Y el FENTA, en pacientes epilépticos, puede dar mioclonías, ¿sí? Entonces, como está descrito que puede agravar, como, digamos, la descarga de estos focos epileptogénicos hiperexcitables, hay que usarlo con precaución en pacientes que tengan crisis complejas, y sería una buena opción, en vez de hacer FENTA para una inducción anestésica, hacer remifentanilo, que no tiene esta acción, ¿sí? Bueno, ¿cómo prevenimos una convulsión en un paciente que tenga historia conocida de epilepsia? Es importante medir los niveles séricos de los antiepilépticos, preguntar cuándo fue la última convulsión, si ya se operó antes, por ejemplo, tuvo convulsiones en el perioperatorio, y hay que saber si tomó la medicación, si la viene tomando, la medicación de todos los fármacos antiepilépticos que toma. Después, en cuanto a qué estrategia anestésica usar en un paciente epiléptico, acá hay varios trabajos que dicen que el tipo de cirugía y que la anestesia sea general local no afecta la frecuencia de convulsiones, porque en sí casi cualquier medicamento que uses puede generarlo, pero bueno, lo que sí está descrito que es de buena práctica la premedicación con una benzodiazepina, ¿sí? Después otras cosas a tener en cuenta cuando uno está en esta situación, en el quirófano, sacando a un paciente de una convulsión, considerar que la fenitoína puede prolongar el QT, entonces fijarse en el electro, cómo está el QT antes de hacerle ese bolo de fenitoína que es bastante, o sea, que puede alterar bastante la hemodinámica del paciente. Tener en cuenta que la ciprofloxacina disminuye el umbral de las convulsiones, ¿sí? Fijarse si se puede rotar de antibiótico. Y otra cosa a tener en cuenta también, si vamos a hacerle una anestesia general a un paciente, o bueno, en cualquier situación que uno pueda agregar un agonista alfa-2 como clonidina o como desmetomidina, está bueno en estos pacientes porque disminuye la incidencia de convulsiones, ¿sí? Y en cuanto al flumazenil, hay trabajos que aseguran que va a generar convulsiones revertir a un paciente con fluma que es epiléptico en caso de que ese paciente esté tomando benzodiazepinas como tratamiento de su epilepsia. Si vos necesitas revertir una benzodiazepina en el caso de una intoxicación que no se le diste demasiado mida, está escrito que es seguro utilizarlo, ¿sí?
Y bueno, después estuve buscando respecto a si hay alguna novedad en el tratamiento de estatus epiléptico, porque uno dice, bueno, a ver, estoy en el quirófano, puedo darle dosis anestésicas y que se termine el estatus epiléptico y ya. O sea, ¿para qué voy a estar? O sea, no sé, no tengo miedo de intubarlo, uno piensa, ¿no? Pero también la intubación tiene sus riesgos. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue ver si utilizando dosis anestésicas e intubación, en vez de como tercera línea, en forma temprana, por ejemplo, no sé, le haces el lorazepam, no funciona, y después en vez de empezar con todos los antipiréticos, ir directo a las dosis anestésicas, a la intubación, y a un weaning temprano, se vio que la recuperación era más rápida y que había menor daño cerebral porque se controlaban más rápido las convulsiones. O sea, capaz que en quirófanos, con un anestesiólogo entrenado, no estaría mal en ciertos pacientes seleccionados, directamente ir a la intubación y después ver si se puede extubar. Es un paciente joven, por ejemplo, sin comorbilidades cardíacas y demás, podría, o sea, estaría avalado por la bibliografía hacerlo. Después, estuve viendo algunas publicaciones de que se decía en un momento que la exposición temprana en edades pediátricas al propofol, al sevoflurano, después en la vida adulta podía generar alteraciones en el desarrollo, y se vio que no es así, ni con SEO ni con propo. Así que bueno, nada, lo que más me importa que se lleven de la clase es esto, es el orden de las cosas que hay que hacer, ¿sí? Los primeros 5 minutos no, o sea, no paniquear, asegurar la vía aérea, pedir ayuda, ver si tenemos vías, ¿sí? Ver los signos vitales y arrancar, ¿sí? Protocolarmente, hemogluco, laboratorio, y a los 5 minutos, o sea, me dice el tiempo, pones un cronómetro, y ahí empezás con la benzodiazepina, ¿sí? Declarar el estatus cuando hay que hacerlo, darse cuenta que es una emergencia médica y que hay que sacarlo de esa situación, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo, o si han tenido convulsiones alguna vez en quirófano y cómo la trataron. Sí, a mí me pasó un caso y respondió a midazolam y propo. Ah, Yo bien. tuve un caso también, pero el planta no hizo nada. Che, ¿y la tuviste que intubar? ¿O la La mantuviste mía con es máscara? una cirugía, una neurocirugía, y después estaban haciendo la liberación y que hace la descompresión. Hice una convulsión tónico-clónica, le hice menos de 0,2, 0,1 de mida y 50 miligramos de propo, estaba intubada con anestesia Claro. balanceada. Y se dio espontáneamente. Bien, buenísimo. Y es el escenario ideal, porque el paciente ya está intubado. Sí, sí, y estaba en un buen plano que se hacía. Claro. En ese caso, ¿esperan el tiempo o actuaron directamente? ¿Tiempo de quema? O sea, tomar el tiempo de la crisis epiléptica que tuvo, o directamente actuaron porque estaban operando y necesitaban que el paciente se quede quieto. No, se hizo el tratamiento enseguida, en el momento. Yo estaba en la cabecera del paciente y lo que tardé en cargar el MIDA y después hacerle el PROP. O sea, ¿le hiciste el MIDA y el propo todo junto o le hiciste el propo porque fue refractario el MIDA? No, le hice el MIDA y después un refuercito. ¿Y de con el mida PROP. le hiciste ese 2 kilos o cargaste una ampolla? Un poquito menos. Después sacando la cuenta me quedó en 0,15. Ok. Cargué lo que tenía.
A ojímetro nomás. Mano le Sí, va a sí, hacer. pero anduvo. No, anduvo bien y con el refuercito del propo también. Sí. No se resiste el propo.